Entre el último cuarto del siglo XIX y los años 30 del siglo XX, la migración asturiana a América supunxo un fenómeno de gran trascendencia económica, cultural y social. La miseria del Asturias rural llevó a más de 300.000 asturianos a facerles Amériques. Los más de los que triunfaron al otro llau de la mar volvieron con la necesidad de demostrallos a los sos vecinos l'éxito económico y logrado en Cuba, Argentina o México. El fenómeno arquitectónico protagonizado por estos indianos evolucionó en una bayura de estilos y gustos que se suceden y superponen. Mientras que geográficamente los núcleos de arquitectura indiana más importantes aparecen sobremanera en el occidente con Chuarca, Pravia y Tapia como núcleos y en el oriente con Llanes y Ribadedeva, no tocante a los estilos, pueden extremarse tres fases. La primera de ellas llega hasta últimos del siglo XIX, donde las mansiones responden al gusto clasicista copiando modelos de origen inglés o francés. Con la entrada del siglo XX y a lo largo de esos primeros 2 décadas dase el eclecticismo, la mezclina de influencias con referencias que van del gótico a la arquitectura oriental y otros estilos exóticos. Y también cuando se adapten materiales y técnicas nuevas como el uso del fierro, el cristal y el hormigón armau en edificios de calter modernista y art déco. A mediados de los años 20 surge el regionalismo asturo-montañés, en el que rescampla la figura del arquitecto Rodríguez Bustelo y también la de Leonardo Rucabado. Ahora las construcciones van a inspirarse en casones solariegues tradicionales o en palacios rurales del tiempo del barroco, y es cuando aparecen les torres mirador, con grandes aleros de madera, arquerías y galerías. Con los años 30 y la guerra civil pasa el tiempo de los indianos. La crisis y la evolución sociopolítica acabaron con esos fortunes, mientras que en arquitectura, racionalismo y funcionalismo llamaban a una pureza enemiga de la ostentación. Quizás el mayor encanto de la casa indiana sea como domina el medio rural por altura y por diseño. La indiana y una arquitectura cosmopolita rodeada de xardinos exóticos que rescamplan de la arquitectura tradicional. Los interiores, muchos de ellos perdidos, estaban a cargo de grandes mueblerías y casas de decoración de París y de Londres, y falen de un gusto pol exceso que también podría verse como un caso de mal gusto.